Se cumplen 100 días. Livia, ¿cuál es la calificación que usted le puede dar a la Asamblea Nacional en estos primeros 100 días? Buenos días, estimado Milton. Buenos días, estimada Verónica. Un cordial saludo para todos ustedes. Un cordial saludo para para Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos acompaña también esta mañana. Y un cordial saludo a quienes todos están conectados para conversar de este tema vinculado con los 100 días de la Asamblea. Bien, a mí me parece que lastimosamente el reto que tenía la Asamblea Nacional vinculado con la expectativa ciudadana en estos 100 días no se ha cumplido. Pero me parece que adicionalmente es necesario dar una lectura de los resultados que deja durante estos 100 días la Asamblea Nacional. Es muy común medir a las asambleas por el número de leyes que saca, por el número de juicios políticos que hace, por el número de comparecencias. Pero me parece que nos estamos olvidando de un factor fundamental, que es la calidad de esas decisiones, que es el contenido de esas decisiones, y en esa línea vamos a ver cómo en lo que dice relación, por ejemplo, con los juicios políticos que se han dado al interior de la Asamblea Nacional, pues el criterio de oportunidad en el caso del excontralor Celi fue tardío. Y obviamente él ya renunció y la Asamblea Nacional terminó con la censura tardía, obviamente, del Contralor. No se diga en el caso de los actos de corrupción que se han cometido al interior de la Asamblea Nacional, que son totalmente desdeñables y que lastimosamente pues no hay una lectura adecuada de lo que pasa hacia afuera. En el caso de la asambleísta Rosa Cerda, la ciudadanía habría esperado una sanción más alta, sin embargo eso no es posible, porque la conducta realizada por la asambleísta Rosa Cerda lastimosamente solo se enmarca en una falta administrativa que el legislador le ha incluido exclusivamente como falta leve, y por eso es que la sanción que le ha puesto el CAL es exclusivamente de 8 días, porque dice relación con atentar contra la imagen y temas éticos que puedan afectar la imagen de la institucionalidad. Diferente es lo que pasa con la asambleísta Bella Jiménez. En el caso de la asambleísta Bella Jiménez, pues obviamente estaría en curso en una de las prohibiciones establecidas en la Constitución, pero adicionalmente esto también dice relación con una reforma que realizó la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde de lo que se le acusa pues se configura como parte de esa prohibición, y luego de la calificación por parte del CAL debería continuar con el procedimiento y obviamente seguramente una institución. Ya viene un reto mayor, designar a un nuevo vicepresidente o vicepresidenta, en ese caso en la segunda vicepresidencia, porque obviamente si se llega a configurar la destitución del asambleísta, el reto es a quién se va a poner. Y entonces, a mi juicio, para terminar en esta primera introducción, pues me parece que lastimosamente la Asamblea, por el momento, en estos 100 días, pues las decisiones que ha tomado, la oportunidad de esas decisiones, no han estado a la altura de las circunstancias que hemos esperado todos. Y entonces, después de esto, Marcelo, la Asamblea Nacional se ha dedicado a esto, se ha dedicado a que haya cosas agrias como el enfrentamiento entre Fernando Villavicencio y la presidenta Guadalupe Llori, como las denuncias de corrupción que empiezan a aparecer, como una extensión de lo que pasó en el periodo anterior y que generó, digamos, alguna esperanza de que lo que venía iba a ser mejor. Todavía no podemos decir que va a ser peor o igual, pero no está siendo bueno. Muy buenos días, Milton, Verónica, Livia. Un cordial saludo a su distinguida audiencia, agradeciendo también por la invitación al espacio. Bueno, yo no podría estar sino de acuerdo con lo que menciona Livia, y tal vez para la audiencia tratar de matizarlo con otros aspectos para que se pueda tener un criterio formado. El 97% de la Asamblea Nacional no ha estado inmersa en ningún tipo de escándalo de corrupción e ineficiencias administrativas, y creo que eso también hay que puntualizarlo. Hay 5 asambleístas en específico que han estado involucrados en este tipo de actos que sin duda son deleznables, como bien menciona Livia. Y tal vez creo que hay que considerar que siempre en un cuerpo colegiado una manzana podrida termina afectando al resto. Una actuación de un legislador que puede ser negativa termina empañando al resto de legisladores. Y esto es algo lamentable. Claro, yo no digo que sea o que exista una asamblea corrupta. Lo que digo es que la asamblea se dedica a ventilar estos casos. Terminan siendo los casos de estas pocas manzanas podridas, terminan siendo los titulares de los medios de comunicación. Entonces, un medio titula asambleísta investigada por cobrar diezmos, pero no titula lo que está haciendo la Comisión de lo Económico en el tema de la proforma presupuestaria, por ejemplo. Y no es culpa, qué bueno que lo menciones, es culpa de ellos mismos.
Exactamente, y qué bien que menciones esto porque me das cabida a comentarte que como la Asamblea Nacional pretende recuperar su imagen, pretende mantener la confianza ciudadana, si es incluso incapaz de cumplir con su propia ley orgánica. Livia no me dejará mentir, en el anterior periodo legislativo se realizaron reformas a la ley orgánica de la función legislativa y específicamente, por ejemplo, en el artículo 157 se incorporó un modelo de gestión de parlamento abierto que obligaba a la Asamblea Nacional a transparentar la información que tú comentas, Milton, que obligaba a que la Asamblea Nacional difunda en un nuevo portal web, por ejemplo, cuál es el trabajo que está realizado en las comisiones, qué asambleístas presentan observaciones a proyectos de ley, o incluso, Milton, la declaración de intereses de cada uno de los legisladores, así como también su agenda de reunión semanal. Han pasado 100 días, esta información no se transparenta, y el hecho de que se transparente esta información, que podría beneficiar a los otros 132 legisladores que podrían estar haciendo bien su trabajo, es responsabilidad exclusiva de las autoridades de la Asamblea Nacional y de la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo los medios de comunicación, como tú bien comentas, o la ciudadanía puede conocer en debida forma el trabajo integral de la Asamblea Nacional si este no se está transparentando? Bien, sí, totalmente de acuerdo. Y que quede claro que no es que los titulares vienen por el amarillismo o por la venta, por el marketing, sino porque es que, como dicen en la calle, dan papaya. Son las 8:28, hablamos con Livia Rivas, ella es presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, y con Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, los 100 días de la Asamblea. Hola Livia, hola Marcelo, y bueno, hay un informe de FCD que dice la Asamblea se dedicó en este tiempo en aprobar resoluciones y ocuparse de resolver escándalos que ya los estuvimos mencionando. También ha habido casos de camisetazos de los legisladores. ¿Cómo evaluar en general todo esto? ¿Qué significa, por ejemplo, que estén aprobando resoluciones y no proyectos de ley, por ejemplo? Bueno, en mi caso particular, como yo les mencionaba al inicio de mi intervención, me parece que debemos dejar de evaluar a la Asamblea Nacional por el número de leyes, el número de resoluciones y ver si efectivamente lo que hace le sirve al país. Es decir, cuánto cambian esas leyes la vida de los ciudadanos, cuánto le estamos generando desde la Asamblea Nacional al país de oportunidades para jóvenes que trabajen. Vemos el caso, por ejemplo, de la Comisión de Desarrollo Económico que ha estado impulsando a través del tratamiento de los vetos en la comisión temas que fueron aprobados en la anterior Asamblea y que está trabajando en algunas iniciativas vinculadas al desarrollo de empleo. Creo que de todas las comisiones, y es necesario reconocer el trabajo que hacen las comisiones al interior de la Asamblea, coincido en este caso también con lo que dice Marcelo. Y por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Económico se ve sumamente activa haciendo actividades en territorio y vinculadas con los temas de competencia de la comisión. Lo que no pasa con todas las comisiones, en que a veces parecería que se entrampan en ciertos temas y no fluyen en el tratamiento de los proyectos de ley. Y por ejemplo, en el caso del Consejo de Administración Legislativa, es algo que es necesario analizar. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, si bien le puso un plazo máximo al Consejo de Administración Legislativa para calificar los proyectos de ley, no debería llegar hasta el plazo tope. Vemos, por ejemplo, el primer proyecto de ley que fue remitido por el presidente de la República, que era un tema de comunicación, que está tramitándose en la comisión, pues se tomó un mes para calificar un proyecto de ley que fue remitido, la primera iniciativa remitida por el Ejecutivo. En el caso de este proyecto de ley de interrupción del embarazo fue prácticamente al plazo fatal, al plazo tope de los 60 días. Y entonces a mí me parece que no hay que tomarnos estos plazos topes. La Ley Orgánica de la Función Legislativa también establece 90 días para los informes de primer debate y 90 para los de segundo debate. No deberíamos llegar a los plazos topes si la naturaleza del proyecto no la merita. Ahora, ¿por qué se ponen esos plazos topes y esos aumentos que se realizaron en el anterior periodo legislativo? Fue para asegurar la calidad de las leyes. Efectivamente, se están construyendo leyes de calidad en este periodo legislativo. Es algo que tenemos que preguntarnos. Hay que entrar a evaluar, hay que entrar a ver los resultados. Y sobre todo en este tema de la calidad, atender mucho los lineamientos que está mandando la Corte Constitucional, las alertas, los llamados de atención que está mandando la Corte Constitucional a la Asamblea, donde le dice, ojo, si usted va a aprobar normas que comprometan el presupuesto general del Estado, por favor, o sea, analice si hay el tema presupuestal
presupuestario que es competencia del Ejecutivo. Entonces, tenemos que salir de un ánimo también a veces de querer contentar. Es imposible dar el gusto a todo el mundo. Lastimosamente, hay que decirlo, la garantía de los derechos también exige un compromiso económico por parte del Estado y sobre todo del Ejecutivo, pero tiene que ir de la mano con el Legislativo. O sea, necesariamente hay que trabajar en conjunto en temas que podrían afectar el presupuesto del Estado, más aún en condiciones como las nuestras, en las que la economía del país pues está complicada. Y en el tema presupuestario, igual, el gran reto que tiene la Asamblea Nacional entre manos, y coincido con usted, estimado Milton, no se ha difundido cómo está haciendo la Asamblea Nacional con el tema del análisis de la proforma presupuestaria. ¿Qué observaciones va a presentar? Porque en el camino la Asamblea, si bien no puede hacer modificaciones, obviamente lo que remite el Ejecutivo sí puede mandar observaciones. Entonces, ¿a qué le va a observar? ¿Qué le está preocupando? ¿En qué se ha disminuido el presupuesto respecto del anterior? ¿Cómo se está pretendiendo llenar y complementar todo eso que dice relación con los ingresos del Estado? En fin, esas son mis preocupaciones iniciales, estimado Milton y Verónica. Repito la frase que leyó Vero del informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con la que inicia el resumen de los 100 días. La Asamblea dedicó su tiempo en aprobar resoluciones y ocuparse de resolver escándalos. Marcelo, entonces no han sido solo los medios, no hemos sido solo los medios. El análisis lamentablemente empieza así. Hay una crisis de conducción en la Asamblea, por ejemplo, puede ser uno de los problemas también para que más sea noticia el relajo que el trabajo. Bueno, yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos cosas, Milton. El primero es que no hay un solo parlamento en el mundo que goce de amplia y plena aceptación por parte de la ciudadanía. Sí, ajá. Y es porque las lógicas de los parlamentos, pero mal de muchos no es consuelo de pocos. Las lógicas de los parlamentos, los resultados que tienen los parlamentos son lejanos para el ciudadano, a diferencia de cuando un ciudadano ve la construcción de una escuela, la construcción de un hospital, y tal vez la aprobación de una ley nunca va a surtir efectos palpable, en un grupo social. Es palpable el trabajo puede de ser los muy alcaldes, lejano que puede tener relación con la gente, y los asambleístas no. Eso es importante, lo que tú dices, Marcelo, que la gente tenga claro. El trabajo de un alcalde es de campo, es palpable, y se puede lucir entregando un bordillo o una cancha, y un asambleísta no. Por eso a veces se desvían también. Exactamente, y también aquí hay que ver el hecho de que los asambleístas, y como ustedes bien comentan, no en todos los casos tienen un actuar ético, tienen un actuar que es cercano al ciudadano, tienen un accionar que sea transparente, y eso termina afectando a toda la institución. Pero yo creo también que los problemas de la Asamblea Nacional no solo están relacionados a esta probidad o no de sus integrantes, sino también a la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Cómo ha sido el modelo institucional en el cual existe un sistema clientelar al momento de incorporar personas a los despachos de cada uno de los legisladores. Existe, como te comentaba hace un momento, un incumplimiento a su propia ley orgánica. Hace un momento Livia hablaba de cómo se está haciendo el control a la ejecución presupuestaria. La misma ley orgánica mandaba a crear una unidad de seguimiento a la ejecución presupuestaria para que exista una fiscalización permanente de cómo están ejecutando los recursos públicos las otras instituciones del Estado, y hasta el día de hoy no hemos visto un accionar relevante de esta unidad de seguimiento a la ejecución presupuestaria. Y lo que comentaba hace un momento también Livia y Verónica, mucho cuidado con los asambleístas al creer que mientras más proyectos de ley son mejores asambleístas, que la Asamblea Nacional mientras más leyes apruebe va a ser una mejor Asamblea Nacional. ¿Qué sucedió en el último periodo legislativo? En las últimas 2 semanas, la Asamblea Nacional presidida por Litardo parecía una imprenta, sacando una ley tras otra, y eso dio como resultado que las leyes tal vez no sean del todo eficientes, y la Corte Constitucional bien tuvo que pronunciarse respecto de eso en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entonces, no veamos como un deseable que la Asamblea Nacional o que los asambleístas presenten una gran cantidad de proyectos de ley si van a terminar siendo archivados en el escritorio de la Asamblea Nacional. Busquemos más bien que, por ejemplo, la unidad de seguimiento y evaluación de la ley que se creó precisamente a partir de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa tenga un rol mucho más preponderante para garantizar que las leyes no solo busquen cumplir con las necesidades ciudadanas, que cuenten con los recursos para ser ejecutadas, sino también, como manda la ley, que se ajusten a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos conversando con Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, y Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Vero.
Sí, bueno, hablábamos de que la Asamblea se ha pasado en estos 100 días quizás aprobando resoluciones, ocupándose de escándalos, y estos escándalos que tienen que ver con señalamientos de corrupción, señalamientos de conductas poco éticas, por decirlo menos, han empañado la poca labor que quizás sí han hecho y que no se conoce tanto. Se ha pasado web en la web. Y también, bueno, casos de camisetazos que no sé si eso es tan grave o no, quizás es legítimo hacerlo, pero eso ha empañado esa labor que tiene la Asamblea. Tomando en cuenta la credibilidad que terminó la Asamblea anterior, ¿esta Asamblea estará a tiempo para redimirse, para levantar su imagen, para que no caiga en picada como la anterior administración? Livia. Bien, a mí me parece que sí, que afortunadamente para todos los ecuatorianos, porque hay que ser sumamente sinceros, a nadie le interesa que le vaya mal a la Asamblea, al contrario, nos interesa a todos que le vaya bien, que saque buenas leyes y que apoye a sacar adelante el país. En eso estamos clarísimos. Nadie es que va a apuntar a que le vaya mal y que entremos en un proceso de muerte cruzada como parecería sonar en las redes. A nadie le conviene un proceso de muerte cruzada porque un Estado democrático tiene que coexistir todas las funciones del Estado, tiene que existir un equilibrio de poderes, por eso estamos en democracia. Entonces, lo que tiene que pasar al interior de la Asamblea primero es un proceso de autoevaluación. ¿En qué estamos fallando? Mucho tiene que ver, y ya lo mencionaba hace un momento Marcelo, que la mayoría de legisladores que ingresan también pues son nuevos, o sea, no han estado en una incursión política de mucho tiempo, y ahí también viene un gran reto los partidos y movimientos políticos, no esperar de aquí a las próximas elecciones, sino actualmente al interior de los partidos y movimientos políticos de dónde salen los candidatos. Si bien la Constitución no establece como requisitos ni temas profesionales, ni temas vinculados con la ética, con la probidad, con la honradez, es obvio que para acceder al servicio público cualquiera que sea, pues la ética, la probidad y ciertos méritos en la vida de una persona deben ser los requisitos que los partidos y movimientos políticos deben considerar para incorporar en sus listas. Entonces, sí hace falta, si cuestionamos esta Asamblea, también cuestionamos la anterior y vamos a seguir cuestionando toda la Asamblea si al interior de los partidos y movimientos políticos no empezamos a revisar de dónde están saliendo los candidatos y candidatas. Entonces, no es suficiente poner leyes al interior del Parlamento para este autocontrol, porque si ahora saltan estos escándalos, yo la verdad espero que ya no salten más, porque coincido también con Marcelo que no se puede generalizar. Con seguridad, entre los 137 asambleístas hay y se han visto hombres y mujeres destacados, valiosos, que se han comprometido con el país, inclusive algunos que han sido nuevamente reelectos para este periodo legislativo porque el pueblo ha reconocido su labor. Y lastimosamente está pasando lo que pasó en el periodo anterior, donde con la primera denuncia la Asamblea estaba en un porcentaje de aceptación relativamente bueno. En el primer escándalo cayó en picada y lastimosamente nada de lo que hizo después, aunque pudiera considerarse bueno, le ayudó a subir. O sea, solo cayó en picada hasta terminar en picada en una cifra. Entonces, yo la verdad espero que en este transcurso, en que le falta todavía muchísimo tiempo a la Asamblea Nacional, empiece a tomar decisiones tan acertadas, empezando por estos temas de autodepuración. Por algo es que existen estas normas. Y el Comité de Y Ética. tratar de generar, y con esto termino, tratar de generar mejores canales de comunicación para la ciudadanía. Es muy difícil explicar lo que pasa al interior del Parlamento. Y si, como dice Marcelo, las fuentes de acceso a la información son limitadas, pues la ciudadanía solo va a conocer los escándalos que salen en los medios. Entonces, la Asamblea tiene que empezar a activar algunos mecanismos que permitan que la ciudadanía tenga mucha información de lo que pasa, no solo en el Pleno y no solo de asambleístas individualmente considerados, sino de lo que pasa en las comisiones. Entonces, sí me parece que todavía hay la oportunidad de recuperarse, pero el reto de realmente es sumamente grande. Y Livia plantea algo interesante, Marcelo, que es el origen de los representantes del pueblo, que son los diputados, que son los asambleístas. Ese origen, que ya lo cuestiona Livia, ¿de dónde salen? ¿Por qué los ponen? ¿Y por qué los elegimos? Además, ¿no? Hacen que lleguen al legislativo, digamos, y perdónenme utilizar esta frase, pegados con saliva. El acuerdo legislativo, el gobierno no tiene mayoría. La Asamblea se conformó con un acuerdo muy frágil. No sabemos qué va a pasar en la primera prueba de fuego que tenga la Asamblea en cuanto a votación legislativa. Es decir,
cuando le llegue la reforma tributaria, cuando le llegue el tema laboral, cuando vote la ley de comunicación. Es decir, no se sabe, ahí se va a ver bien por dónde van los disparos, pero por lo pronto esos orígenes que cuestiona Livia terminan reflejando una fragilidad en la imagen institucional. Y esto responde única y exclusivamente a los procesos de democracia interna que tiene cada una de las organizaciones políticas. Realmente son procesos de democracia interna que garanticen que los mejores lleguen a ser candidatos. Yo tengo realmente dudas. Y esto no es únicamente de este último periodo legislativo, sino también de los anteriores. En días pasados escuchaba al coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática decir que ellos conocían de cerca el trabajo en territorio del asambleísta Bella Jiménez, pero tal vez desconocían de su actuar ético. Claro. Entonces ahí pone en evidencia precisamente esta falta de un procedimiento de escogitamiento adecuado de los candidatos. Al respecto de cuáles son los consensos que se podrán lograr en el legislativo frente a tal vez propuestas en materia tributaria que tengan que enviar el Ejecutivo, creo que la situación se viene cuesta arriba. Estamos en una situación atípica, al menos en los últimos 10 años, en el sentido de que no hay ninguna organización política que tenga mayoría. No tienes una mayoría por parte del oficialismo, todas son primeras minorías dentro de la Asamblea Nacional, y eso obliga a que desde la cabeza de la Asamblea Nacional se traten de generar consensos. Pero si es que no existe esta capacidad de generación de consensos, vamos a tener problemas en el legislativo. Y aquí vuelvo a retomar lo que mencionaba Verónica hace un momento, los camisetazos. Precisamente en este tipo de coyunturas, cuando existen asambleístas que salieron de la organización política de la cual fueron electos para declararse independientes, puede volver proclive a una Asamblea Nacional a la corrupción. Porque precisamente las organizaciones políticas que busquen mayorías, o el Ejecutivo que busque mayoría, tratará de captar a estos asambleístas ahora independientes, y no sabemos si es que lo hará a través de estos medios que tengan que estar ajustados con la ley, apegados a la ley. Ojalá que precisamente por este alto nivel de transfugismo político, que es conocido como camisetazo, no volvamos a ver una Asamblea Nacional de repartos, que esté repartiendo hospitales, carnets de salud, cargos públicos, a cambio de encontrar esos votos. Ahí yo creo que se tiene que exigir desde medios de comunicación, desde la ciudadanía, que la generación de consensos dentro de la Asamblea Nacional se lo haga de forma transparente y apegados a las normas. Ahora, justamente sobre esto, ¿está a tiempo la Asamblea para redimirse? ¿Qué acciones podría hacer para que ya no siga cayendo en picada y no esté inmersa en escándalos y pueda pues ser más proactiva, proponer temas positivos y tener una mejor imagen en la ciudadanía? ¿A quién la pregunta? Bueno, a los dos, a Livia y a Marcelo. ¿Empezando por quién? Empezando por Livia. Bien, a mí me parece que un factor fundamental es conocer en primer lugar, a lo mejor lo que les voy a decir no les parece tan importante, pero creo que es necesario, imprescindible, que los legisladores y sus equipos de trabajo conozcan a profundidad la ley orgánica de la función legislativa y las normas que están vigentes en la Asamblea Nacional, porque a veces inclusive han sido sujetos de que en los medios o en las redes cuestionen lo que pasa en el Pleno por a veces deficiencias en práctica parlamentaria, porque no se han dado el tiempo de revisar a profundidad a veces lo que pasa en la ley orgánica de la función legislativa, estas normas, o este tipo de conductas en las que podrían incurrir y que a lo mejor desconocen, que son sujetas de sanción. Hay muchas faltas administrativas al interior del Parlamento ecuatoriano que son sancionadas por el CAL. No se expongan a incurrir en ese tipo de conductas que lo que hacen es deslegitimarles ellos mismos y afectar toda la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Nosotros, por ejemplo, desde el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos hemos hecho algunos cursos de formación parlamentaria totalmente gratuitos, donde afortunadamente hemos tenido la participación de asambleístas y equipos de trabajo. También la Fundación ha hecho lo mismo. Entonces, desde la ciudadanía hay el interés por fortalecer todos esos conocimientos que son imprescindibles, no para ser asambleístas, sino en general en el servicio público. Necesitamos estar preparados para asumir los cargos. No es que por ser asambleísta el rol político es el preponderante y es suficiente. No, hay que ejercer el cargo con el conocimiento y la experticia necesaria que nos permita hacer de mejor manera nuestro trabajo. Entonces, ese es un primer consejo comedido y respetuoso para las señoras legisladores y para sus equipos de trabajo, sobre todo porque en ningún lado nos enseñan a ser legislador. Eso es en la cancha.
Eso es en la cancha es todos los días donde un legislador se hace y va haciendo, es una carrera política donde uno en los discursos, si regresamos al pasado, muchos exdiputados llegaron a la presidencia, bueno, no muchos, pero algunos llegaron a la presidencia de la República fruto del trabajo y de esa gestión parlamentaria. Entonces, ¿qué nos dista del pasado? Simplemente una preocupación permanente por hacer nuestro trabajo de la mejor manera cada día. Y finalmente en este tema, pues nada más hacer un comentario que es importante y que a lo mejor podría, una especie de alerta que me permito dar y que en algún momento podría pasar. Y ya lo dijo Marcelo hace un minuto. Habló sobre el tema de la transparencia de las declaraciones de interés. Miren ustedes, previo a la posesión de los asambleístas, todos los 137 asambleístas hicieron una declaración de interés. ¿Qué significa eso? Señalaron en qué áreas tienen alguna vinculación y qué implica esa declaración de intereses, que en esas áreas no pueden votar. ¿Qué significa esto? Que cuando llegue al pleno temáticas que sean de interés personal de los legisladores, tienen que abstenerse de votar. Votar abstención o principalizar a sus suplentes y alternos. Entonces, ¿qué significa esto? Nuevamente saltará en algún momento cuestionamientos éticos que ya no atenderán a si vota o no vota, sino por qué votó, si tiene un interés en esa ley en particular. Ojo, y esto será con seguridad, y lo alerto de entrada, que en algún momento alguien saltará y verá que hay un interés. Y entonces recordar a los legisladores que firmaron antes de la posesión del cargo estas declaraciones y en esa línea estarían también impedidos de manifestar sus votos afirmativos en determinados temas. Marcelo. Sí, precisamente dando continuidad a lo que dice Livia, a la Asamblea Nacional le quedan 1.360 días. Estaría en funciones hasta el 13 de mayo del año 2025. Entonces la Asamblea Nacional, por supuesto, que tiene la oportunidad de tratar de hacer realmente una reinstitucionalización del legislativo de cara a volver a posicionar al lugar en donde debería estar el primer poder del Estado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que deben empezar por el cumplimiento de su propia ley. Esta declaración de intereses que bien menciona Livia, además de haber sido presentada por cada uno de los legisladores, debería estar publicada en la página web, para que precisamente los medios de comunicación y la ciudadanía diga, hey, cuidado, asambleísta Juan Pérez, usted no debería votar en tal proyecto de ley, tiene que abstenerse. Incluso, hoy por hoy no sabemos si es que en las 4 leyes ya aprobadas por el legislativo, incluso en las resoluciones y exhortos, y los 6 vetos resueltos por la Asamblea Nacional en este tiempo, tal vez alguno de los asambleístas no debía votar y tenía que abstenerse. Cuidado, tal vez me extiendo ahí un poco en el análisis, alguna de estas votaciones carezca de legalidad precisamente porque un asambleísta no se abstuvo de votar. Entonces, tenemos este tipo de problemas hoy por hoy en la Asamblea Nacional. Incluso si es que la Asamblea Nacional tal vez incorporaría de manera completa este nuevo portal de transparencia, los ciudadanos deberíamos conocer cuáles son sus agendas de reuniones de forma semanal. Saber si es que un asambleísta se está reuniendo tal vez con determinado sector en específico y por eso es que su votación responde a este sector. Y no olvidemos trayectoria y perfil de los asambleístas, quienes integran su equipo de trabajo, las actas de constatación de quórum y votaciones en las comisiones. Es información que hoy por hoy no se está transparentando y que va minando la confianza que puede tener la ciudadanía en el legislativo. Y por otro lado, algo que creo que es positivo y que al menos hasta ahora se ve un buen cumplimiento por parte de la Asamblea Nacional, que es cumplir fielmente con la agenda legislativa planteada. Se estableció también una nueva reforma en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la que se obliga a la evaluación semestral del cumplimiento de la agenda legislativa. Recordarán ustedes que la presidenta Zori, al mes de haberse posicionado en el cargo, presentó una agenda legislativa ambiciosa de 64 leyes. Hoy por hoy 3 de esas 64 leyes ya han sido aprobadas y habrá que ver si es que al culminar estos 6 primeros meses la Asamblea Nacional sigue cumpliendo con esta agenda legislativa para evitar tener una asamblea que apruebe leyes únicamente en respuesta a la coyuntura, sino que exista realmente una planificación en razón de garantizar los derechos ciudadanos, así como también vigilar el buen uso de los recursos públicos. Bueno, hay un punto, si me permites, Milton, para terminar con esto, que yo también creo que hay que evidenciar que las falencias en materia de fiscalización, más allá de los tiempos que correctamente mencionaba Livia, también responden a otras funciones del Estado. ¿Y a qué voy? Durante estos 100 días se han presentado más de 480 solicitudes de información por parte de los legisladores y apenas el 8% han sido contestadas. Y esto quiere decir que el Ejecutivo,
la función judicial, la función electoral y otras entidades y niveles de gobierno no están dando respuesta a las solicitudes de información que con todo derecho presentan los legisladores. Entonces, ¿cómo pretendemos que la fiscalización que tiene que ejercer la Asamblea Nacional pueda darse de forma adecuada si las otras entidades del Estado no están cumpliendo con la ley, cuando tienen la obligación de contestar estas solicitudes de información? Entonces veamos cómo el problema que estamos viendo en este momento no es solo responsabilidad de la Asamblea Nacional. Tenemos que terminar, pero no me quiero ir sin siendo injusto y no viéndole algo bueno a la Asamblea Nacional y quedando solo como criticones. Dígame dos cosas y rapidito, porfa, buenas de la Asamblea. Marcelo. Bueno, yo te creo... insisto... Marcelo, ya empezaste tú primero. Yo te insisto con este punto. Yo creo que existe el intento de varios legisladores de fiscalizar una buena cantidad de solicitudes de información presentadas, pero que ahí la culpabilidad recae sobre las otras instituciones del Estado que no han dado respuesta. Otro aspecto positivo, yo creo, y es algo que hemos evidenciado así junto con Livia durante este periodo legislativo, desde la Fundación hicimos un proceso de formación a asambleístas y equipos de trabajo, así como lo ha venido haciendo Livia, y existe un altísimo interés por parte de los despachos, de los asambleístas, de incorporar buenas y nuevas prácticas al respecto de las actividades de legislación y fiscalización, generar espacios de participación ciudadana, transparentar su gestión, como por ejemplo vi que el día de ayer lo hizo la asambleísta Ana Belén Cordero, que dijo: si la Asamblea Nacional no me ha dado los insumos para transparentar en la gestión de mi despacho, yo lo hago a través de mis redes sociales. Y sacó el perfil de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo para que la ciudadanía sepa con quién está colaborando. Entonces, yo creo que hay buena voluntad por parte de al menos 132 legisladores, que son los que no han estado en el ojo del huracán, de querer hacer bien las cosas, y eso es algo que tenemos que destacar. Livia, ahora sí. Bien, yo creo que en primer lugar me parece que hay que reconocer que es la primera vez que el Parlamento le ha dado a los pueblos, comunidades y nacionales indígenas una oportunidad histórica de integrar el Parlamento, de llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional, de integrar el Consejo de Administración Legislativa, de integrar las comisiones especializadas históricamente en el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia que tenemos como el nuestro. Esta es una oportunidad histórica y un gran reto para el partido, sobre todo el Partido Movimiento Político Pachacuti. Entonces, me parece que ese es un primer punto importante en la historia de este país. Segundo, me parece también que es importante que se ha aplicado por primera vez la integración de las comisiones especializadas y del propio Consejo de Administración Legislativa, aplicando la reforma aprobada por la Asamblea Nacional el año pasado, de que sea de forma paritaria, alternada e intercultural. Eso no había pasado antes. Habían las comisiones especializadas donde habían, por ejemplo, solo 2 hombres y ninguna mujer en la presidencia o la vicepresidencia. En este caso, pues ahora tenemos todas las comisiones integradas por un presidente y vicepresidente, o presidenta y vicepresidente. Entonces, es importante ver cómo se ha ido aplicando la Ley Orgánica de Función Legislativa. También debo destacar que, por ejemplo, el día de ayer hubo este acercamiento con Naciones Unidas con la finalidad de impulsar en los proyectos de ley el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, todos estos factores que definitivamente inciden en la Asamblea Nacional, lo que tenemos que ver es con resultados, con leyes de calidad, con leyes que vengan a solventar los problemas. Creo que sí hay una apertura al diálogo. Veo que la presidenta convoca a sesiones de los jefes de bloque permanentemente para tratar de evaluar los temas. Creo que eso no hay que dejarlo de lado. Definitivamente coincido con Marcelo que hay que generar consensos, y también la apertura de la Asamblea para estos procesos de formación. Nosotros estamos sacando con la UNIR justamente un diplomado en temas de técnica legislativa y argumentación parlamentaria que justo empezará en septiembre, totalmente gratuito. Entonces los espacios están ahí, solo necesitan aprovecharlos, y bueno, por el bien de todos, pues esperemos que todos estos procesos de fiscalización al interno que se están dando, este autocontrol y depuración, pues terminen de la mejor manera posible. Bien, les agradezco mucho. Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Legislativas, y Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Livia, Marcelo.